إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hoy vamos a empezar con una nueva serie que es la explicación de los bellos nombres de Allah Subhanahu wa Ta'ala. La razón principal por la cual nosotros vamos a estudiar los nombres de Dios es para poder entender un poquito más a nuestro Creador. Si bien es cierto que todos los sabios están de acuerdo en que es imposible comprender a Allah Subhanahu wa Ta'ala en 100%, es imposible llegar a tener una imagen o un concepto completo de nuestro Creador, ya que nosotros somos creación, tenemos un inicio, Él no tiene un inicio. Nosotros tenemos un final, Él no tiene final. Nosotros estamos en la dimensión pues del tiempo y estamos en el dunya, ¿no? Y obviamente Él está por afuera de todo aquello que Él ha creado. Entonces, aunque nuestra mente es incapaz de comprender a Allah Subhanahu wa Ta'ala, Él se ha descrito a sí mismo con algunos atributos. Algunos de los atributos que tal vez nosotros podemos llegar a comprender. Podemos llegar a comprender por las situaciones que hemos vivido en la vida y por el idioma que nos ha permitido entender ciertos conceptos o definiciones. Y la importancia de estudiar los atributos de Allah Subhanahu wa Ta'ala, aun a pesar de saber que nuestro entendimiento sobre Él siempre va a ser limitado, es incrementar nuestra fe en Él, incrementar nuestro amor por Él. Porque muchas veces la ignorancia nos lleva a ver a Allah Subhanahu wa Ta'ala como con características humanas, que es lo único, porque es lo único que nosotros conocemos o es la creación más elevada que nosotros conocemos, con la cual tenemos contacto, nosotros los seres humanos. Pero Allah Subhanahu wa Ta'ala está muy lejos de ser o de tener características humanas. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos estudiar sus atributos, aun a pesar de que sus atributos tengan nombres que pueden parecer o asimilarse a características que pueden tener los seres humanos. Es solo en nombre, pero no en grado, ni en forma, ni tiene nada que ver con la forma como funciona la especie humana. Allah Subhanahu wa Ta'ala está por encima de todo aquello que nosotros le podamos asociar o la forma como lo podamos describir. Pero entonces estas series simplemente nos van a dar un poco de entendimiento de quién es Dios, para así incrementar nuestra devoción, nuestra fe en Él y seguir en nuestra búsqueda de nuestro camino hacia Él, de nuestra construcción del camino que nos trae de vuelta hacia el Creador. El primer nombre del que vamos a hablar es el nombre con el que Él se describe a sí mismo, como su nombre propio, que es Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala se describe a sí mismo en muchos versos del Corán con este nombre. Es el único y verdadero nombre del único y verdadero Ilah. La diferencia entre Ilah y Allah es que Ilah es un sustantivo que significa deidad, algo que es adorado, algo que es obedecido, algo, a alguien al que se le presenta devoción, adoración. Y Allah es el nombre propio del Creador. Algunos lingüistas opinan que el nombre Allah viene de una fusión entre al, que es un artículo definitivo, y la, al-ilah, y se ha formado el nombre Allah. Pero otros lingüistas opinan que el nombre Allah no tiene un origen, no tiene un artículo, no tiene una raíz, ¿okay? No se puede dividir. Y son dos opiniones diferentes de los lingüistas con respecto al nombre de Allah Subhanahu wa Ta'ala. En todo caso sabemos que es su nombre propio y con este nombre Él se describe más de 3000 veces en el Corán. Este nombre no tiene plural, no tiene femenino
y tampoco tiene, pues obviamente es un nombre propio, no tiene una forma de convertirse en un nombre común. Allah subhanahu wa ta'ala se llama a sí mismo con este nombre en una de las suras más importantes del Corán, en Suratul Baqarah, en una aya que se conoce como la aya que protege a los seres humanos del shaitán. Si se recita en la mañana, en la noche, una de las ayas más importantes que tiene el Corán es Ayatul Kursi, que es la aya o el verso 255 de Suratul Baqarah. Y Allah subhanahu wa ta'ala se describe a sí mismo en este verso para que los seres humanos podamos entender un poco de la magnitud del Creador. Vamos a explicar este verso brevemente como una prueba del nombre de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Allah empieza diciendo Allah, Allahu la ilaha illahu. Allah, no hay Dios sino Él. Al-Hayyul Qayyum, el viviente y el sustentador. Dos nombres de Allah subhanahu wa ta'ala que se explicarán más adelante. Luego nos dice, la ta'khuduhu sinatu wa la naum, ni la somnolencia ni el sueño le afectan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala nos pregunta, Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. ¿Quién puede interceder por alguien ante él si no es con su permiso? Luego Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Él sabe lo que hay ante ellos y lo que hay tras ellos. Es decir, lo que hay en su futuro y lo que hay en su pasado. Luego Él nos dice, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Y no abarcan nada de su conocimiento a menos que Él así lo permita. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Su escabel abarca los cielos y la tierra. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Y no le causa fatiga mantenerlos. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Y Él es elevado, el inmenso. Entonces, lo primero que vemos en este verso es cómo Allah subhanahu wa ta'ala se llama a sí mismo con su nombre propio, Allah. Luego afirma que no hay otra deidad, no hay otro ilaha, salvo Él. Luego se describe a sí mismo con dos atributos, Al-Hayyu, el viviente, el siempre viviente, Al-Qayyum, el sustentador. El sustentador quiere decir el que mantiene toda la creación es dependiente de Él. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. No lo toma ni la somnolencia ni el sueño. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala no pierde el control nunca, nunca duerme, nunca se cansa, porque los seres humanos pueden estar en vigilia, pero en algún momento caen rendidos por el sueño y el cansancio y pierden el control o pierden la capacidad de vigilar aquello que está bajo su mando. No es el caso de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Él no tiene falencia de este tipo. ¿Ok? Luego Él nos dice, Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla de los cielos, no se limita solamente a las capas de cielo del planeta Tierra. Es decir, todo lo que está por encima de nosotros pertenece a Él. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla de los cielos y la tierra, Él habla de toda la creación, de todo el universo, de todo lo que existe. Todo lo que existe pertenece a Él. Él es el dueño absoluto de todo. Luego Él nos pregunta, ¿quién puede interceder por alguien ante Él si no es con su permiso? ¿Quién puede acercarse a Allah e interceder por otra persona cuando Allah, quien no duerme, quien es el viviente, quien es el sustentador, que es el dueño de todo, conoce lo que hay oculto en los pechos de cada creación?
¿Cómo puedo yo intervenir o interceder por alguien ante Allah cuando Allah conoce mejor la situación de esa persona? Cuando el conocimiento que nosotros los seres humanos tenemos es parcial, en cambio el conocimiento que Allah subhanahu wa ta'ala posee de su creación es total y absoluto. Él conoce lo que ni siquiera nosotros conocemos de nosotros mismos. Entonces, teniendo ese conocimiento, teniendo esa capacidad, teniendo ese saber absoluto que nadie posee, que nadie se iguala a él, ¿cómo podemos nosotros intervenir o interceder por alguien ante él? Luego Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, y antes de eso nos dice, illa bi'izni, excepto con su permiso, porque sabemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam servirá como intercesor ante Allah subhanahu wa ta'ala por su umma. Pero es una intercesión que él permitirá, no porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vaya a decirle a Allah subhanahu wa ta'ala algo que él no sepa. Es simplemente una petición de misericordia para su nación. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala permitirá que algunas personas intercedan por otras, pero no para relatar una historia diferente a la que Allah subhanahu wa ta'ala conoce, sino una forma de súplica de que Allah subhanahu wa ta'ala tenga misericordia y perdone a alguno de sus seres, de su creación. Luego Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, a partir de esto, Él sabe lo que hay ante ellos y lo que hay detrás de ellos. Es decir, Él conoce el futuro y Él conoce el pasado de cada uno de los seres humanos y de cada una de la creación. Y luego nos dice, y no abarca nada de su conocimiento a menos que Él quiera. El conocimiento que nosotros poseemos, toda la creación junta, todos los seres humanos, toda la creación, todo tipo de creación, todo el conocimiento que nosotros tenemos, junto, es solamente una gota con respecto al océano entero, si comparamos nuestro conocimiento al conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el conocimiento que nosotros tenemos solo lo hemos obtenido porque Él nos ha permitido obtenerlo. Él no solamente nos reveló el Corán, Él no solamente nos enseñó cómo alimentar nuestra parte espiritual, Él nos enseñó el conocimiento del dunya que poseemos. Y todo vuelve a Él. Y todo eso que nosotros sabemos, todo lo que la humanidad ha descubierto, ha sido solamente con el permiso de Él. Y luego Él nos dice que el escabel de su trono, wasia kursiyuhu, su escabel, abarca en tamaño, en magnitud, como queramos tal vez entenderlo, los cielos y la tierra. Y cuando hablamos de los cielos y la tierra, de todo lo que existe, su escabel es más grande que todo lo que existe. Y Allah subhanahu wa ta'ala luego termina diciéndonos, y no le causa fatiga mantenerlos. No se cansa de mantener ni los cielos, ni la tierra, ni su escabel, ni nada de su creación. Termina con dos de sus atributos, y Él es el elevado, al-Aliyu, y Él es el inmenso, el grandioso, al-Azim. Entonces, este verso es una forma clara de cómo Allah subhanahu wa ta'ala se muestra ante nosotros, libre de defectos, libre de falencias, libre de debilidades, con conocimiento absoluto de todo, del pasado, del presente, del futuro, tanto conocimiento que lo que nosotros sabemos Él ha permitido que lo alcancemos, tanto conocimiento que nadie puede interceder ante Él excepto que Él lo permita, tanto poder y tanta fuerza, vimos el tamaño y la magnitud, de cierta manera, simplemente de su escabel. Y el escabel sabemos que es la parte que está debajo del trono donde el rey posa sus pies. Entonces un rey tiene un trono y tiene un escabel. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala ni siquiera habla de su trono sino de su escabel. Y nos muestra la magnitud de su escabel. Eso nos deja sin una idea clara, pero sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala es infinito.
es infinito y es mucho más grandioso que su creación. Y Él simplemente por medio de su creación nos indica lo grandioso que es su magnitud. Entonces con esto culminamos la explicación del nombre Allah, que es uno de los 99 nombres o de los más de 99 nombres con los que Allah subhanahu wa ta'ala se llama a sí mismo en el Corán y en la Sunna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.